Entonces, vamos a iniciar. Buenos días. Esta sería la segunda sesión del seminario en línea Introducción a la Economía Ecológica Radical. Y en esta sesión ya estamos viendo que se están incorporando nuevos miembros y por lo tanto vamos a tratar de dar una breve introducción de lo que se vio anteriormente. La agenda académica del día de hoy va a estar integrada básicamente por 3 puntos, como dice en la diapositiva. El primero, vamos a darle continuidad al tema anterior de la crisis del proyecto civilizatorio y su expresión en la racionalidad económica como el paradigma dominante. Posteriormente, el doctor Barkin hará una referencia de unas de las racionalidades que consideramos relevantes para construir una racionalidad ambiental, que es la de la cultura mesoamericana, y esto se hará a través de una lectura del México profundo de Bonfil Batalla. Posteriormente tenemos, como parte de todas las actividades del seminario, una presentación especial, en este caso por el doctor Alberto Bentancur, sobre los mitos de la perspectiva maya. Y al final, en dado momento, si hay un espacio, debatiremos algo sobre la importancia de estas cosmovisiones mesoamericanas en proyectos extractivos. Entonces, en esta diapositiva ustedes pueden ver en qué parte estamos y cuál es la relación del tema 2 con los que continúan. Son dos los objetivos académicos de esta sesión. Por una parte, identificar los principales componentes de lo que es la racionalidad dominante, la racionalidad económica, y vamos a ver 3 puntos básicamente, que se ha considerado o se ha tratado de considerar como el pensamiento único, triunfante de la como destrucción social y no es un fenómeno, algunos supuestos y su relación con la naturaleza. La segunda sección, trataremos de identificar cuáles son algunos aportes de otro tipo de racionalidades, de manera concreta ya lo comentamos, como la cuestión de la cosmovisión mesoamericana. Dicho esto, empezamos la sesión. La sesión, vamos a hablar sobre la racionalidad económica como paradigma dominante. Y como lo vimos la sesión anterior, esta modernidad, la modernidad fue la cuna de la racionalidad económica. Y esta modernidad tiene al menos 5 siglos, y a partir de estos 5 siglos se van construyendo una serie de instituciones que hacen que vaya emergiendo esta racionalidad económica. De las primeras instituciones que empieza a surgir y que sigue vigente en algunos aspectos es el concepto de Estado-Nación. Y a partir de este concepto de Estado-Nación hay todo un debate en el proyecto de la modernidad, dado principalmente en Europa y trasladado en América, donde tiene su propio concepto de sociedad basada únicamente como la suma de individuos. Se constituye el asunto de los derechos individuales, o lo que se podría llamar el Estado de Derecho, la propiedad privada, y como dice Polanyi también, se instaura una economía de mercado, donde todo está subordinado aparentemente a esa economía. También es una época donde surgen otro tipo de instituciones, como por ejemplo la democracia representativa, y se instaura la idea de un progreso continuo, lineal, y como un paradigma deseable para toda la humanidad. También se desarrolla la ciencia moderna y lo que es básicamente la especialización. Y en este contexto, al final del siglo XIX, surge el marginalismo como una corriente económica dominante, expresada a través de la economía neoclásica, y que retoma fuerzas actualmente. Del siglo XX, de acuerdo a lo que menciona Villoro, precisamente tenemos 3 choques de ideologías o racionalidades, que es la capitalista, que está antes de la crisis del 29 y que después se convierte el keynesianismo en una estrategia de salvar este modelo de racionalidad. El socialismo real, como todos sabemos, se derrumba simbólicamente con el muro de Berlín, y en ese momento toma fuerza otra vez el neoliberalismo como la expresión de esa modernidad y una exégesis de la racionalidad económica, ¿no? Se instaura como pensamiento único. Entonces, vamos viendo, seguimos con
la parte histórica. Esta racionalidad económica expresada en el marginalismo tiene un fuerte empuje a mediados del, como dice, a mediados del siglo XIX y tiene, entre otras cosas, se diferencia. Doctor, creo que tiene abierto su micrófono. Eso, hay una mujer, Brenda, que tiene abierta. Bueno, a mediados del siglo XIX hay una transformación entre lo que era la economía política y surge otra corriente que es el marginalismo. Estamos mencionando aquí que hay dos cambios fundamentales en este paradigma económico. Los cambios fundamentales son que la nueva corriente económica, el marginalismo, se diferencia o se trata de separar de otras ciencias sociales. No le interesa el aspecto ético, el aspecto político, y toma como fundamento de su construcción la idea del individualismo metodológico. A partir de estas dos ideas, se crea su propio criterio de cientificidad basado en algunos de los puntos que estamos señalando acá. El primer punto es que las matemáticas se ponen como un criterio de formalización de la conducta de los humanos, y esto se traduce obviamente en alguna serie de conceptos cuantificables, básicamente como la oferta, la demanda y sus cantidades. Es una ciencia que se constituye básicamente con un carácter de tipo deductivo. Es decir, en un momento parece parece desprenderse de las ciencias naturales, pero elimina el aspecto de tipo empírico. Y en lugar de tener leyes, plantea axiomas. Y en este sentido se considera que el marginalismo se constituye como una ciencia de carácter normativo. Es decir, tiene que definir cómo debe comportarse la sociedad. En concreto, en esta lámina lo que estamos viendo que este es un parteaguas donde hay una separación entre la corriente marginalista que hoy se expresa en la teoría económica neoclásica y la economía política que había iniciado Adam Smith, David Ricardo y en su caso Marx. La diferencia entre estas dos es que el marginalismo plantea que la generación de la riqueza se da en la preferencia, en el valor de uso, en la utilidad que tienen las cosas. En cambio, para la economía política, todavía para David Ricardo y para Carlos Marx, la riqueza, la generación del valor, se genera en el proceso productivo, no en el mercado. Esta situación de que el valor se genere en el proceso productivo es un peligro, porque hace referencia a que el valor está vinculado directamente con el trabajo y se expresa como una disputa entre dos tipos de clases por esa riqueza, que en términos de marxistas se le denomina plusvalía. A partir del marginalismo, esta forma de explicar la generación de la riqueza se cambia. En lugar de que el valor se genere en el trabajo, el precio en el mercado es lo que define para esta teoría económica neoclásica lo que se podría considerar como la generación de la riqueza. Y por lo tanto, el conflicto obrero-capitalista se transforma en una cuestión de negociación entre la oferta y la demanda. Entonces, de manera resumida, lo que se está planteando en esta corriente es que el origen de la riqueza expresado básicamente en el trabajo, en la corriente clásica y marxista, se plantea y se constituye como el mercado, como el lugar donde se expresa esta riqueza. Esta racionalidad económica tiene varios supuestos. Vamos a hacer un súper resumen de esta situación. En la página que tenemos nosotros del Moodle se les está dando las lecturas para hacer referencia. El primer supuesto del que parte la racionalidad económica, la teoría económica neoclásica, es en la idea de la existencia de unos supuestos actor racional. Y esto se expresa en lo que se ha denominado como homo económicos. Esta racionalidad es que todos buscan optimizar, como dice ahí, optimizar la relación medios y fines. Una característica también de esta es que supone que todos los individuos, no supone que son comunidades, supone que son individuos, contamos con información clara sobre
las relaciones entre la oferta y la demanda. Y además plantea que nosotros de manera muy interior hacemos todo un cálculo de estas transacciones. Una segunda característica de esta racionalidad se expresa en su famoso ceteris paribus. Y este es un elemento fundamental que permite explicar, por una parte, la aparente fortaleza de la teoría económica neoclásica, pero a la vez su más fuerte debilidad. Este ceteris paribus plantea que hay un comportamiento de oferta y demanda y que todos los demás componentes se colocan como si fuera una cuestión experimental en cero, como si no estuvieran interviniendo. En este caso, por ejemplo, la tasa de renovabilidad de los recursos u otras características se considera que son agentes que tienen que intervenir, pero para el modelo en este momento no interesa. La tercera característica, y que tiene mucha vinculación con el tema ambiental, es que todo se puede expresar en términos económicos. Es una reflexión que hace Marshall al integrar las propuestas de los marginalistas y plantea entonces el concepto de la internalización. Todo lo que no está expresado en términos económicos se puede y se debe expresar en términos económicos para poderlos internalizar. Y de aquí se deriva una fórmula muy básica donde dice que algunas empresas, por ejemplo, que tienen algunos costos y que los pueden obtener a partir de beneficios de terceros, no se tienen que contabilizar y pagar. Este punto de la internalización de las externalidades es un aspecto fundamental que se ha utilizado en la supuesta idea de pago de servicios ambientales, aspecto que se verá posteriormente en el tema de políticas internacionales, la agenda internacional. Haremos más énfasis a cómo esta premisa, la tercera premisa, es la que más se ha tomado en cuenta como el referente para poder hacer referencia a pago de servicios ambientales. El último es que suponen que si todo lo dejamos en manos del mercado de manera libre, habrá un equilibrio entre la oferta y la demanda y esto permitirá un desarrollo armonioso de la sociedad. Esto supone, por ejemplo, algunos mitos. Supone que no deberá estar la participación del Estado. Sin embargo, en el modelo neoliberal, el Estado es necesario para mantener esta idea. Vamos concluyendo esta parte. Repito que en la plataforma está el planteamiento de Lev sobre la importancia de la deconstrucción de la racionalidad económica para una construcción de racionalidad ambiental. Aquí destaco dos puntos de este autor. El primer punto es que plantea que esta forma de racionalidad no se constituye como una cuestión de una evolución natural de la civilización, buscando maximizar nuestros beneficios. Es muy claro al plantear que esta racionalidad es una construcción social. Y en este, la importancia de que en el discurso, en las palabras, por ejemplo, desarrollo, progreso, crecimiento, se lleva todo un saber poder. Él plantea, por ejemplo, que esta racionalidad ha tratado de legitimar su racionalidad, no solo desde la ciencia, desde los académicos, sino que también participan una serie de instituciones. Y nosotros lo vemos ver claramente en nuestra época, como era el Fondo Monetario Internacional, la OECD y el Banco Interamericano de Desarrollo, hasta otras certificadoras que evalúan el desempeño de las instituciones. Esta corriente plantea, ya lo comentamos hace rato, una visión ética. Decíamos que tal vez la teoría económica neoclásica no tiene una perspectiva ética, sí la tiene, y su perspectiva ética es que cree la existencia de una conducta que la considera como racional, y que esa conducta racional uno es racional cuando hace acciones o tiene motivaciones definidas por el mercado, la ganancia o la utilidad. Una implicación fuerte de este discurso es que si esto es racional, entonces todos los comportamientos solidarios, todos los comportamientos altruistas o sociales, no individualistas, son
irracionales. De ahí que esta estrategia de poder lo que trata es de desvirtuar modos de organización guiados por otros valores, como dice la diapositiva, y que entre estas otras racionalidades están las cosmovisiones mesoamericanas. Este es el paradigma dominante en la academia. Aquí tenemos una caricatura del roto donde la tenemos cotidianamente nosotros en la academia, donde los planes y programas de estudio están definidos en esta situación, ¿no? El mercado de las ideas ya solo admite ideas de mercado. Pasamos la parte final con Lev y él menciona que la aparición de la crisis ambiental fue el evento que permitió evidenciar la crisis de este modelo desarrollista que planteaba, que estaba festejando. Cuando él habla de festejo, se está refiriendo que después de la caída del muro de Berlín, Margaret Thatcher, Reagan, planteaban que estaba el pensamiento único y que no había alternativas, y estaban en pleno proceso de derrumbar una racionalidad alterna como era la del socialismo real. Y Lev plantea que esta crisis ambiental lo que ha traído y ha evidenciado que hay una falla, tanto el modelo civilizatorio como con la racionalidad económica. En esta parte plantea que uno de los grandes mitos de esta racionalidad es que considera la posibilidad de un crecimiento económico sostenido, pero también cuestiona que pueda haber un crecimiento, una economía en estado estacionario, aspecto que también veremos después con la corriente de decrecimiento que está muy fuerte en Europa y que aquí el doctor Barkin ha planteado otros conceptos como la austeridad derivado de los conceptos de Ivan Illich. Que no, porque en el primer caso se trata no tan solo de un cambio de ritmos y escalas de los flujos de energía y materia, sino que se trata de la necesidad de un cambio de las estructuras y la necesidad de deconstruir esa racional y construir otras. También plantea que no tan solo se trata de un trabajo o un esfuerzo interdisciplinario o circunscrito a la cuestión académica. Plantea que es un asunto. Mario, Mario, no te escuchas. Él plantea la necesidad de que esta construcción de racionalidad ambiental implica al menos dos elementos. Un reforzamiento de tipo teórico, pero también una importante transformación de la sociedad. Con esta imagen del roto, vamos concluyendo esta situación. Estamos preparándonos con una teoría económica neoclásica que no permite resolver los problemas económicos. Se fue la voz otra vez, Mario. En un lodo y quisiera salvarse jalándose los cabellos para poder salir de este lodo. Eso es en términos muy generales los aspectos que queríamos comentar de los supuestos de la racionalidad económica. A partir de esto, ha surgido una serie de propuestas de la importancia de rescatar un conjunto de racionalidades alternativas, otro tipo de racionalidades. Mesoamérica y en el caso de Sudamérica, una de las fuentes que ha inspirado esta recuperación de otras racionalidades, de otras cosmovisiones, mitos, son las culturas, en este caso México, las culturas mesoamericanas. La segunda y tercera parte de esta exposición haremos referencia a una de las contribuciones más importantes que desde la década de los 70s y 80s se recupera esto a través de Don Phil Batalla con el México profundo. Sí, doctor, le cedo la palabra. Muy bien. Ya estoy en... Bueno, yo lo pongo también el video. Ah, ¿tiene un video? Bueno, no tengo video, pero Ajá. tengo cámara. Ah, de acuerdo. Sí, ponga la cámara, por favor, a ver. Bueno. Listo.
¿Quieres apagar tu cámara, Mario, por favor? Sí. La aportación de Guillermo Bonfil Batalla en México no era suyo solo. Había en los años 70 una corriente de antropólogos que se tildaron en su momento los 7 magníficos. Un grupo de antropólogos que en aquel momento eran antropólogos contracorriente, porque en vez del indigenismo que pretende salvar al indio de sí mismo, como lo expresó Bonfil, propusieron un proceso de etnodesarrollo como alternativa a la integración y al desarrollismo. Yo creo que aquí es muy importante entender que hay una larga historia en México de un conflicto entre los grupos ideológicos del centro y los grupos los grupos que están proponiendo su propio desarrollo. Y lo tenemos desde la visión histórica de la integración nacional que propuso un nuevo proyecto revolucionario, que es el proyecto que se vio en el periodo de Lázaro Cárdenas. Este periodo y este elemento de desarrollo en nuestro país tiene que ver con nuestro entendimiento de qué es la economía ecológica. Aquí quiero hacer muy claro que la economía ecológica que nace en los 70s, la economía ecológica moderna, que nace a principios de los 70 y se formaliza hacia principios de los 90, es extraordinariamente importante porque refleja una nueva visión de que el mundo está en problemas. La crisis ambiental que se ha descubierto en los últimos 10, 15 años no es una crisis nueva. Hay importantes grupos sociales extraordinariamente numerosos, pero marginados, que están levantando la voz respecto a esta crisis ambiental por lo menos desde principios de los 70. En 1972 hay el Congreso, la Conferencia Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente, que toma lugar en Estocolmo y es el antecedente de las conferencias de Río en 1992 y después en 2012. ¿Qué pasa a principios de los 70? Pasa algo extraordinariamente importante. Hay un grupo que publica un libro icónico que se llama Los Límites del Crecimiento. Se llama El Club de Roma, que tiene un eco en todas partes del mundo. Este Club de Roma resulta una antesala de lo que es la economía ecológica. Una llamada de atención muy importante, muy efectiva, de que hay límites del crecimiento. El Club de Roma tiene eco en muchas partes del mundo y aquí en México aquí en América Latina se crea
el Club de Roma de América Latina, cuyo sede es Bariloche, en Argentina. Lo realmente significativo de esto es que se empieza a crear toda una serie muy heterogénea de líneas de pensamiento sobre cuáles son los orígenes de esta crisis económica, ambiental. La crisis ambiental no es solamente un problema de mal uso de recursos, sino la crisis ambiental es una crisis que hoy en día lo conocemos como una crisis de la biodiversidad, de la incapacidad del sistema, del modelo actual de seguir existiendo en la forma que esté, si va a seguir explotando y destruyendo las diversas formas de la creación de nuevas formas de vida. Quiero ser muy claro en este respecto porque al mismo tiempo que se genera el libro Los límites de crecimiento, Nicolás Georgescu-Roegen publica su libro que es La ley de la entropía y el proceso económico, donde recupera, si quieren, para las ciencias sociales el significado de las leyes de la termodinámica y sobre todo la segunda ley de la termodinámica, que es la creación de la generación de crecientes niveles de entropía que hace lo que hoy conocemos como el cambio climático. Pero en la sociedad hay también reconocimiento de las implicaciones de esto, porque hay por así decirlo, un descubrimiento académico de que hay los centenares de millones de personas alrededor del mundo que están insistiendo en otra forma de vivir, que están insistiendo en su derecho de transformar sus formas alternativas de vivir en una manera de gestión de los recursos planetarios. Y es en este sentido entonces que Guillermo Bonfil Batalla juega un papel junto con los 7 magníficos. Bonfil Batalla, un antropólogo mexicano, junto con sus colegas, encontraba eco en muchas otras partes de América Latina. Podemos pensar en algunos de los grandes pensadores. No es mera casualidad que otro de estos pensadores son también antropólogos. Hablo de Aníbal Quijano en Perú y hablo de extraordinarios pensadores en casi todos los países latinos, andinos. Su visión de la del etnodesarrollo como alternativa a la integración y al desarrollismo estaba fundado en la idea que las organizaciones indígenas han ido asumiendo decididamente reivindicaciones de la autonomía y la autodeterminación y la diversidad cultural que ha empezado a ser reconocido como parte de la riqueza de los estados y las sociedades. Pero estamos hablando también al mismo tiempo que los ecólogos están señalando el problema de la irracionalidad del sistema actual.
hay una corriente de ecología que se llama Earth First, primero la Tierra, primero el planeta, que diría que nosotros como seres humanos debemos sujetarnos a lo que son las leyes de la naturaleza. Habrá que preguntar y discutir si existen tales leyes de la naturaleza o existen dinámicas del planeta que deben condicionar nuestro comportamiento. Batalla en México, junto con Quijano, con los otros pensadores latinos, están arguyendo de una forma muy consistente e incisivo de que el problema del etnocentrismo occidental tendría que cederse a la diversidad de todos, en todas sus dimensiones, la diversidad biológica, la diversidad biocultural, y lo realmente extraordinario es que a medida que tenemos una diversidad geográfica, física alrededor del planeta, tenemos que reconocer que tiene implicaciones por cómo se organiza y comporta el mundo. Hay que tomar un paso atrás y entender que este reconocimiento de Bonfil Batalla en su libro México Profundo tiene una contrarrespuesta, una respuesta muy virulenta de la comunidad dominante en México, pero en todo el mundo. Una respuesta de lo que tenemos que hacer por parte del modelo de racionalidades de que habló Mario Fuente en la primera parte de esta clase, de este seminario, es que el problema es que el indigenismo, la idea de autonomía y autodeterminación, la idea de la diversidad cultural, son conceptos que constituyen obstáculos muy, muy profundos al progreso social, al progreso económico y al bienestar. Aquí está entonces donde nosotros en la economía ecológica tenemos que plantear cuál es el propósito del desarrollo, del avance, o cuáles son, en las jergas más avanzadas de hoy, cuáles son las alternativas al desarrollo. Porque en fin de cuentas, es la forma en que se manifiesta hoy en día. Guillermo Bonfil Batalla, en su libro en 1987, publica diciendo que hay 7 millones de indígenas en México. Es muy importante, es extraordinariamente importante entender que este número está basado en un concepto, en unos datos y en una ideología que está encarnada en los censos, en los datos de la institucionalidad de la nación mexicana visto desde el punto de vista del Estado.
Hoy en día, el Congreso Nacional Indigenista dice que hay 25 millones de mexicanos, de indígenas en México. ¿Cuál es la implicación de esto? ¿Cuál es la implicación del crecimiento de esta población en términos meramente numéricos de 7 millones a 25 millones? No es que los grupos indígenas son particularmente prolíficos en términos de aumento demográfico. Es que se ha cambiado la visión de qué es, de cómo debe considerarse los indígenas. El primer gran cambio fue que se abandonó la idea de que un indígena es una persona que domina un idioma de los idiomas originarios. Hoy en día sobreviven como idiomas vivas aproximadamente 68 idiomas, pero sabemos que años atrás, siglos atrás, había centenares de estas lenguas que desafortunadamente han desaparecido. En un momento vamos a explorar el significado de la desaparición de estos idiomas. Pero el aumento en la población indígena en este país de 7 a 25 millones de personas no es solamente un reconocimiento de que la indígena no necesariamente tiene que dominar un idioma nativa. Tiene que ver con su propia autoadscripción como parte de comunidades indígenas por sus orígenes. Como veremos en unos minutos más adelante con la intervención de Alberto Betancourt, veremos que hay por todas partes del país grupos sociales que han insistido en seguir y afianzar su asentamiento en sus lugares de, yo no diría origen, porque el propio colonialismo les removió de muchas de sus tierras de asentamiento hace 500 años y los obligó a cambiar de entornos. Pero en los últimos medio milenio, estos pueblos han logrado asentarse y gran parte de ellos han logrado desarrollar una forma de interacción con sus entornos que le permiten, una forma que le permite manejar sus entornos y asegurar en distintos grados su bienestar con base en un aprovechamiento y conocimiento de las posibilidades de sus ambientes. Guillermo Bonfil Batalla, en este periodo, fue extraordinariamente influyente porque lo hizo cuando creó el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social y extendió su influencia a través de la creación del Museo de Culturas Populares aquí en el Valle de México, que reflejan no solamente lugares donde se puede ver el pasado, sino lugares donde se puede promover el futuro de estos grupos sociales, de estos grupos étnicos que pueden contribuir a una mejor gestión de los entornos naturales. Hoy en día, 2020, hoy en día, 2020, estas posibilidades son todavía mayor porque desde fines del siglo pasado
desde fines del siglo pasado, se ha reconocido la creciente legitimidad de estos grupos originarios de determinar el uso de sus territorios. En 1989, la Organización Internacional del Trabajo, y quiero enfatizar que no es Naciones Unidas como cuerpo unitario, sino la Organización Internacional del Trabajo, que promulga el Convenio 169. Este convenio, que es un reflejo del tipo de enfoque que ofrece los siete magníficos en México, obliga a los estados que ratifican este convenio a permitir los pueblos de una aprobación, de una consulta previa e informada. Quiero enfatizar estas dos palabras, previa e informada. Son significantes estas dos palabras porque hoy en día, en el contexto de la visión del gobierno en la presidencia hoy, hay un debate sobre qué es una consulta, quién debe consultar y quién debe representar a los pueblos que están referidos en el Convenio 169. Es importante notar que México fue uno de los primeros países de ratificar este convenio 169 y como consecuencia en nuestra Constitución, este convenio toma poder de ley, pero no cualquier ley. Toma la vigencia de ley a nivel constitucional. Entonces estamos nosotros, aquí en México, obligados a implementar este tipo de proceso, este tipo de consulta previa e informada. Y gran parte del debate sobre los megaproyectos de hoy es un debate sobre si las consultas que se están realizando son consultas manipuladas, son consultas amañadas o son consultas legítimas. ¿Qué tiene que ver eso con la economía ecológica radical? Tiene que ver porque estamos debatiendo el modelo mismo de la organización de la sociedad y estamos debatiendo una pregunta fundamental es ¿quiénes están mejor posicionados para la gestión de los recursos naturales y para determinar los procesos, la dinámica para la construcción de un bienestar, de un avance social y de una forma de integración económica y social que permitiría el aprovechamiento de las bondades de la tierra para toda la población mexicana. La economía ecológica radical en este sentido es una discusión y es una metodología que explícitamente plantea el problema de conflictos de paradigmas, de qué es el bienestar, pero no solamente eso,
sino en el reino académico, en el reino universitario, un conflicto de epistemologías. La cuestión de otras racionalidades de que introdujo Mario Fuente en la primera parte de la sesión de hoy es un conflicto no solamente de qué es racional, sino quién es racional y quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores en este proceso. Bonfil-Botalla habló de un conflicto que tenía que ver con el control cultural. En aquel entonces había el Instituto Nacional Indigenista, que era una visión, que era una institución que quería crear una versión de indígenas al margen de, pero bajo el cuidado del Estado, de la nación. En el mismo proceso en que cuando Bonfil y los 7 magníficos proponen crear las CIESAS, el Centro de Investigaciones en Antropología Social, crean el Museo de Culturas Populares, lo que estaban haciendo es promoviendo una cultura, promoviendo y reconociendo la cultura de la resistencia que existía desde aquel entonces, la cultura que objetaba a los proyectos desarrollistas de aquel momento. Podemos hablar de muchos de ellos, pero quizás los más icónicos de aquel momento eran los proyectos desarrollistas basados en el aprovechamiento hídrico a través de las grandes presas hidroeléctricas, las grandes presas para los distritos de riego que estaban planteados por el gobierno nacional y que constituían la idea de un rechazo de la idea que estaba implícito en el pensamiento del México profundo, de la necesidad de una construcción de muchos otros mundos posibles eran lo que hablaban en 1999 en la primera gran manifestación social contra la Organización Mundial del Comercio en Seattle, Washington. La cultura de resistencia de que hablamos allá son culturas autónomas, culturas de innovación en un sentido que quisiéramos introducir o volver a insistir a lo largo de este seminario. Una cultura de innovación que no solamente es de recuperar y enriquecer la herencia del pasado, no es solamente de fortalecer la presencia de idiomas, de creencias alternativas de las poblaciones, sino también es de aprender de los nuevos descubrimientos de las ciencias actuales y ver la forma en que se pueden integrar de una manera constructiva y benéfica para el bienestar de la población. El México profundo está moldeado por una gran diversidad de pueblos, de comunidades y sectores sociales que constituyen una extraordinaria parte de la población de México, del país, que unifica lo que los unifica y los distingue
del resto de la sociedad mexicana es que son portadores de maneras de entender el mundo y organizar la vida humana que tenía sus orígenes en las civilizaciones mesoamericanas y han sido forjados en México a través de procesos muy históricos, procesos de autoorganización, pero también de resistencia y de tragedias. Las expresiones contemporáneas de estas civilizaciones son muy diversas. De pueblos indígenas que han podido conservar y celebrar sus culturas coherentes y los grupos aislados que mantienen elementos fundamentales, pero quizás no se exponen en este momento en nombres de tribus, de etnias, de lenguas, de la gran diversidad indígena. No es mero accidente que México es conocido por su extraordinaria diversidad de cocinas, porque esta diversidad de cocinas es acompañada por una extraordinaria biodiversidad. Antes de dar entrada a nuestra visita, quiero simplemente hablar del otro México. El México que Bonfil Batalla llamó el México imaginario. El México imaginario donde una parte muy, muy importante, si no todo, de los que hoy están escuchando este seminario participan. Este México imaginario es imaginario porque no existe realmente. Es una visión de un proyecto nacional de construcción de una identidad mexicana homogénea. Esa identidad mexicana homogénea es una visión que remonta más de un siglo, donde un hombre, un pensador mexicano, tenía la visión de poder superar el México profundo y crear la raza cósmica. El mestizo hoy en día es la encarnación de este México imaginario. Y las culturas y una versión de este México mestizo son las transformaciones de las culturas indígenas en una visión nueva de estar crecientemente siendo arrasada sustituida por una cultura que ni siquiera ahora es el México imaginario, porque hoy estamos creando en nuestro país un México neoliberal, un México globalizado, que desgraciadamente en el mismo momento que estamos sosteniendo este seminario, estamos sufriendo uno de los estragos de esta globalización, que es la propagación del virus del COVID-19. Esta globalización es una manera aún de arrasar con la raza cósmica. La nueva visión de un México imaginario que era el México imaginario de fines del siglo XX, ahora se está sustituyendo por una modernidad que ciertos grupos en nuestro país quisiera integrar
en la fábrica misma de nuestra sociedad para arrasar con la extraordinaria herencia. Pero la pregunta es, para economía ecológica, ¿cuál sería el precio de esta transformación? ¿Cuáles son los costos de un desplazamiento del México profundo por el México imaginario y ahora el México globalizado? En la economía ecológica radical estamos descubriendo, estamos insistiendo de que si perdemos esta herencia, perdemos la capacidad de que la humanidad en su totalidad, pero la humanidad aquí en México pierde la capacidad de adaptarse a las exigencias del planeta. Para terminar esta parte, antes de ir a la grabación, quiero simplemente recomendar los escritos y el pensamiento de un gran lingüista, pensador, filósofo, que trabajó en las partes más profundas de Chiapas. Y estoy refiriéndome a Carlos Lenkenstorff, que introdujo la idea de que hay conceptos y visiones que solamente se puede entender con un dominio de las lenguas originarias que explican las relaciones entre la sociedad y el cosmos. Alberto Betancourt, en lo que ustedes vamos a escuchar en este momento, explica eso de una forma mucho más elocuente que cualquier manera que yo podría hacerlo. Les pido en la UAM que por favor pongan la grabación de Alberto Betancourt y después tendremos un diálogo con Alberto. Daniel. Hola. Hola, hola, ¿nos escuchan aquí en la UAM? Sí. Bueno, ahorita vamos a compartir el audio, si pueden dejar de compartir pantalla y ahorita nosotros compartimos la del audio para que todos puedan escuchar. Muy bien. Ahorita Daniel pone el audio, ¿listo? Hola David, buen día para todos. Les saluda Alberto Betancourt, soy historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y pertenezco a un equipo intercultural integrado por investigadores celtales, tzotziles, tojolabales, choles, canjobales y caxlanes, que es como acostumbran llamarnos a los mestizos nuestros compañeros indígenas. Desde hace varios años hemos integrado un espacio para intercambiar ideas y experiencias y sobre todo para documentar las aportaciones que han hecho los pueblos indígenas de México a la conservación de la biodiversidad, al enriquecimiento de la agrobiodiversidad, al fitomejoramiento en general y a la restauración de paisajes. Quisiera hacerles algunas reflexiones en torno a la importancia que tienen los mitos entre los pueblos indígenas y también la enorme dificultad que tenemos nosotros para entenderlos y para captar su importancia como instrumentos pedagógicos y sobre todo como formas narrativas que transmiten todo un sistema axiológico, todo un conjunto de valores. Quisiera referirme a una intervención preciosa y muy poética que le escuché al investigador Mario Humberto Ruz en el Congreso de Etnobiología que se realizó en Mérida, Yucatán, hace aproximadamente 2 años. Mario Humberto Ruz, director del Instituto de Investigaciones Filológicas,
Hizo un planteamiento que creo que viene mucho a cuento ahora que estamos tratando de entender la importancia de los mitos del origen y particularmente de los mitos mesoamericanos. Él dijo que como nosotros no tenemos una abuela maya que nos cuente historias bajo el cielo estrellado, tenemos una enorme dificultad para leer la naturaleza libro, el universo texto y las lecturas y memorias del paisaje del mundo maya. Como no tenemos una abuela maya, nuestros ojos son ciegos ante las serpientes aladas o con crines. En la Chontalpa tabasqueña dijo, viven madres que cuidan el cacao. En Tabasco existen marranas que se convierten en mujeres. Las hamacas son culebras prensadas. El cautivador mancebo se convierte en brujo. Un camino de leche derramada para amamantar a Hércules, como lo veríamos los occidentales, se convierte en un camino de la tortuga de mar. ¿Se imaginan tener la posibilidad de voltear al cielo y observar el rastro dejado por una tortuga marina en el cielo? Nosotros no somos capaces de distinguir que el excremento de seres brillantes que habitan en los astros, al llegar a la tierra, se convierte en obsidiana. El paisaje maya, dijo Mario Humberto Ruz, está lleno de enanos Winnicott, que del mismo modo en que caminan, los gigantes que brincan sobre un pie andan por ahí pululando por la selva. Los amantes de la tradición ponen ofrendas a los duendes minúsculos. La dañina lagartija muerde la sombra de una persona y le provoca dolor de cabeza, terribles jaquecas o incluso la muerte. Testículos de mono cuelgan de los árboles. No estamos culturalmente adiestrados para escuchar la sutileza que proponen las alas de vuelo de un murciélago. A nuestro tacto le está negada la textura de ciertos vientos. ¿Cómo podríamos ser capaces, sin haber sido educados en una familia celtal, de escuchar y distinguir todas las formas diferentes en las que canta el agua? Por eso, yo pienso que es muy importante que nosotros, como sociedad mexicana, desarrollemos lo que Carlos Lenkersdorf, gran investigador de la cultura tojolabal, llamaba lo que llamaba el núcleo de la cultura tojolabal, aprender a escuchar. Pero nosotros como sociedad mestiza tenemos que hacer eso, tenemos que aprender a escuchar los mitos originarios de otras culturas. Humberto Ruz cerró su intervención diciendo que el hombre maya tiene la obligación de mantenerse vivo de la manera más intensa posible, manteniendo vivo también al universo. Es una especie, agregaría yo, de humanismo mesoamericano que implica una forma muy particular de responsabilidad del ser humano ante el universo y ante la comunidad de todos los seres. Ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, que aparezca el hombre, la humanidad, los seres hechos de maíz sobre la superficie de la tierra. Así dijeron, así nos lo cuenta el Popol Vuh. Y yo quisiera compartirles algo que nos contó un amigo mío tojolabal, miembro del equipo del que les he estado platicando, que nos contó un día una plática que él tuvo con su abuelo. Mi amigo Eliber Gómez relata que una vez le preguntó a su abuelo qué es el Icham, y su abuelo le respondió, el Icham no es un animal. El Icham no es un ser cualquiera, es el dueño de la naturaleza. Le pregunto a mi abuelito qué es el Icham, y él vuelve a responder, es el que está en la cueva, y cuando sale hace un gran estruendo. Eliber hizo algo equivalente a lo que se llama una parte en el teatro y nos aclaró, el Icham, si tuviera yo que explicar cómo se expresa, sería algo así como un temblor, pero quizá un temblor muy suave,
más bien un tremor. Hay una historia que siempre me han contado, dijo el abuelo de Eliber, según nos remitió él. 2 hombres se hicieron muy amigos. Fueron a traer el alma de la tierra a otra comunidad, y al entrar a la cueva, así me lo contó mi abuelo, dijo Eliber, vieron un alma. El alma de una persona que medía pues más o menos como 1 metro. Era idéntico a San Antonio. Alrededor de donde estaba parado estaba el maíz, estaba el frijol y estaba el tomate. Y ellos dijeron, te vamos a llevar a Veracruz. Pero el alma no quiso. Lo intentaron una vez y no se pudo. Lo intentaron una segunda vez y no se pudo, hasta que finalmente, cuando trataron al alma con la reverencia adecuada, cuando trataron con respeto a la naturaleza, en una tercera ocasión el alma aceptó ir. Pero cuando llevaban los granos de maíz, frijol y tomate al ejido Veracruz, que se ubica en Chiapas, hubo varias potencias que los persiguieron, y cuando llegaron a su parcela y estaban a punto de sembrar por primera vez los granos, hubo una gran pelea de hechiceros, una batalla de rayos. Contó el abuelo de Eliber que la gente de la comunidad estaba espantada viendo desde lo alto de la montaña esta gran batalla de hechiceros. Los árboles quedaron quemados. Las personas estaban estupefactas. Cuando uno de los 2 señores que traía las semillas se quitó su ropa, traía todo quemado. Pero finalmente, como una gran proeza, depositaron las semillas de calabaza, frijol y tomate en la comunidad. Eliber insiste en que es muy importante que los tojolabales, los hombres de la palabra verdadera, aprendan a respetar a la naturaleza y a reconocer los fenómenos naturales. El sol, Ka-uk, es el protector. Cuando él se va, quedamos en la oscuridad, dijo Eliber, que es cuando los seres del inframundo suben a la tierra. Mis ancestros, dijo Eliber, se arrodillaban cuando salía el sol. Ahora ya se ve el amanecer como si fuera algo normal. Pero, por ejemplo, para sembrar hay que observar atentamente la luna y distinguir entre la luna Nan y Jau. Esa es la luna, pero distinguir entre la luna Ya, Agüey, Ja, Nan y Jagüí, que es la luna tierna, y la Yik, Ahí, Jak, Nan y Jagüí. Mi pronunciación tojolabal es pésima, como se podrán imaginar. La luna madura. Cuando esta está en plenitud, es el mejor momento para hacer el amor y también para sembrar el maíz. Es el momento más oportuno para que el grano salga más consistente y dure más. Una persona en el ejido Veracruz, que está en Chiapas, observa la luna, y si la observa bien y logra elaborar bien sus abonos, y logra respetar a la naturaleza y siembra también para los animales y para las otras familias de la comunidad, lo más probable es que produzca, como suele ocurrir, un hermoso maíz y la gente se sorprenda y agradezca la existencia de sus mazorcas. La verdad es que es muy importante para nosotros aprender a escuchar a los pueblos indígenas de México. Los pueblos originarios, a través de su sistema didáctico basado en su cultura, en sus historias y en sus mitos, han hecho verdaderas contribuciones a la conservación de la biodiversidad en México. En sus territorios se encuentran las zonas mejor conservadas del país. Han hecho una extraordinaria aportación en el fitomejoramiento. Eckhard Buege dice que han hecho un fitomejoramiento inteligente, comunitario, intergeneracional y con espíritu comunalista, que ha producido una gran variedad de semillas y ha mejorado una gran cantidad de plantas. Y finalmente, como ocurre por ejemplo en el caso de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, los pueblos indígenas han hecho una gran aportación en la restauración de paisajes que habían sido dañados por los sistemas del Inmecafé, por ejemplo. Entonces, ojalá que nosotros desarrollemos nuestra capacidad de escuchar para
fomentar la pluriculturalidad en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. ¿Estás allá? Hola David, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues te doy la oportunidad de comentar lo que pasó antes y seguir con tu intervención. Y yo quisiera invitarte a reflexionar un poco sobre la diferencia entre lo que tú presentaste y lo que lo que habíamos hablado antes de la diferencia entre la visión judeo-cristiana musulmán de la creación y esta visión mesoamericana. Gracias, David. Pues bueno, en primer lugar, te agradezco mucho la invitación. Me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos desarrollado en este grupo de trabajo intercultural. La verdad es que me pareció muy interesante toda la primera parte de la sesión. Me ayudó mucho a ordenar algunas ideas que uno más o menos conoce en algunos casos, pero que adquirieron mucho mayor nitidez. Y me quedé pensando, si te parece bien, David, con eso quisiera comenzar, en esta idea de la racionalidad económica planteada por el capitalismo y en particular por este momento del capitalismo que no sé si estén de acuerdo, que yo llamaría capitalismo tardío, y particularmente la racionalidad de la economía neoclásica. Es, sin lugar a dudas, un modelo de racionalidad que es extraordinariamente arrogante en el sentido de que tiene una vocación universalista y universalizante muy fuerte. Se trata de una manera de pensar que intenta imponerse a todo el mundo en las diferentes culturas, sin importar los contextos, y tiene un celo, pues podríamos decir, misionero. Y en contrapunto, pues creo que hay toda una corriente hoy en el mundo que está planteando la importancia de construir, voy a usar la expresión zapatista, un mundo en el que quepan muchos mundos, pero ahora uso la expresión en el sentido de un mundo en el que existan muchas racionalidades. A mí me gusta mucho el planteamiento que hace Boaventura de Sousa Santos en su Epistemología del Sur, cuando plantea que uno de los problemas del mundo contemporáneo en el que vivimos es que desperdicia buena parte de la experiencia y los conocimientos que ha acumulado la humanidad. Y que justamente la Epistemología del Sur pues consiste en plantear una nueva forma de conocimiento que sea capaz de aprovechar, en el mejor sentido de la palabra, comunitario para beneficio de la especie, la sabiduría que han desarrollado también los grupos que son explotados y oprimidos por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Y en ese sentido creo que se inscribe este esfuerzo que están haciendo muchos pueblos originarios de todo el mundo por reivindicar sus formas de racionalidad. Afortunadamente, yo diría que la defensa de la biodiversidad y del planeta Tierra, la defensa de la vida desde mi punto de vista, afortunadamente no depende, aunque sea muy importante y digno y reconocible, solamente de pequeños grupos de clase media en las ciudades. Depende fundamentalmente del esfuerzo que están haciendo miles de millones, cientos de millones de campesinos en todo el mundo por mantener formas de producción tradicionales que son mucho más amigables con la naturaleza. Y solo para terminar esta primera intervención, escuchar lo que tu comentario, quisiera evocar aquí una plática que tuve una vez con un amigo, Ramón Mariaca, un experto en el estudio de la milpa maya, y él me decía una vez sobre el papel tan importante que juega en la reproducción de la vida y de la comunidad la milpa. La milpa, entendida no desde luego nada más como un maizal, sino fundamentalmente como una tierra en la que se practica el policultivo. Y entonces él decía que estuvo explorando las milpas mayas y descubrió desde luego pues, que puede haber una enorme variedad, no recuerdo ahora la cantidad, pero digamos que en una sola milpa puede haber hasta 30, 40 especies vegetales, calabaza, chayote, chile, frijol, maíz, etcétera,
y que para un economista del ITAM, creo que fue el ejemplo que él puso, un economista que padece lo que Boaventura de Sousa Santos llamaría la sociología de la ceguera, pues son productos invisibles, son productos o beneficios económicos invisibles, porque un economista neoclásico es absolutamente incapaz de reconocer los productos del autoconsumo, que se utilizan para el autoconsumo. Pero me decía Ramón Mariaca que esos productos pueden representar hasta 900 kilos de verdura al año y aproximadamente el 60% de los elementos nutricionales que consume una familia. Entonces, no se van al mercado, no se intercambian, no tienen un valor económico en el sentido de que no se les pone precio como una ganancia inmediata, pero juegan un papel muy importante. Y eso pues me hizo pensar mucho en una intervención que yo le había escuchado a un amigo común, creo que tenemos, Agustín Ávila, que en alguno de los eventos que hicimos en este grupo intercultural, es un seminario que se llama Globalización, Ciencia y Diversidad Biocultural, él hablaba de la racionalidad económica campesina. Y pues hablaba justamente de eso, ¿no? Hablaba de cómo la lógica de producción en las comunidades campesinas pues es una lógica económica diferente, desde luego, en contrapunto, a la que pueda tener una gran empresa agroindustrial dedicada a la exportación. Pues qué bien que lo que tú dices, yo agregaría a lo que tú dices que en la red de CONACYT de Patrimonio Biocultural han identificado en una milpa típica en nuestro país 52 productos, no los 30 o 40 que tú mencionas. Y mucho gusto todavía más, pues anotar que este amigo tuyo, Ramón Mariaca, ahora es director general de la promoción de agroecología en Semaná. Así es. Trabajando junto con Víctor Toledo en traducir este entendimiento que traducir este entendimiento en algo extraordinario, que es que los proyectos de desarrollo que llaman desde el centro del país, desde el gobierno, sean proyectos de agrobiodiversidad, sean proyectos de alimentar al pueblo, pero no alimentar al pueblo en términos de mercado nacional o de mercado internacional, sino alimentar al pueblo en términos de profundizar la capacidad de cada región de mejorar y tanto en calidad como en cantidad. Las cocinas históricamente son la base de un bienestar, de un bienestar nutricional, de un bienestar cultural, de un bienestar físico. Y Ramón, en una intervención que tuvo en la UAM hace pues cosa de un mes, Ramón insistió en que la importancia de esto es que su visión de la agroecología es una visión de poner en manos de cada región las posibilidades de contrarrestar la terrible aflicción que sufre gran parte del pueblo mexicano del deterioro de la nutrición, de la dieta mexicana. Entonces, si lo vemos, es realmente llamativo. Es realmente llamativo la diferencia entre la visión de una ecología por biólogos y una ecología hecho a servicio del pueblo. Y me encanta, me da muchísimo gusto que haya citado
alguien tiene su micrófono. Lía, tienes tu micrófono abierto. Que permite, insiste en que este tipo de trabajo a nivel local se puede traducir en realmente un proceso autogestionado del mundo en que quepan muchos otros mundos, de los muchos Méxicos que podrían realmente ofrecer bienestar. Mariaca terminó su intervención en la UAM hace un mes. Él era comentarista en una visitante cubano, que es uno de los padres de la agroecología de Cuba. Pero él terminó su intervención en la UAM anotando algo muy, muy importante en la complejidad del gobierno actual. Él refirió al hecho de los tres Víctores, que están en el gobierno mexicano en este momento. Habló de Víctor Manuel Toledo, que es el secretario de Medio Ambiente, y su esfuerzo muy, muy complejo de compaginar los proyectos nacionales con su visión de patrimonio biocultural. El Víctor en este momento pues está en el ojo del huracán porque pues él mismo está tratando de lograr defender quizás lo indefensible, pero ciertamente lo muy controvertido del Tren Maya y el tren transísmico. Y los otros dos Víctors. Juárez, que es subsecretario de Agricultura, que está promoviendo un programa de agricultura campesina, exactamente en los sentidos que tú estabas hablando, Alberto. Y por supuesto, después el tercer Víctor, el Víctor Villalobos, que es el secretario de Agricultura, que Ramón explicó, podemos tener fuertes diferencias con él, pero el hecho es que México depende en este momento también de la capacidad del país de seguir promoviendo estas agroexportaciones que dan los recursos económicos necesarios, las divisas que van a ser fundamentales para la transformación de la estructura económica del país en otros sectores de México, de la economía mexicana. Entonces, la visión de Ramón es una visión, tú lo conoces desde hace muchos años. Ramón fue fundamental en crear la red, la Sociedad Mexicana de Agroecología a principios del año pasado. Entonces, esa es la complejidad del encuentro de visiones, de encuentro de civilizaciones, por un hombre que realmente sí entiende las epistemologías del sur. A ti, Alberto. Gracias. Sí, bueno, no sé, me gustaría comentarles un poquito de una experiencia que tuvimos recientemente, bueno, hace digamos como un año y medio. Tuvimos la oportunidad de ir a Chiapas. Nosotros trabajamos en un ejido que se llama Jerusalén, que pertenece al municipio de Las Margaritas, y ahí un integrante de nuestro equipo, un amigo muy querido, Sebastián Hernández Luna, que es estudiante egresado, bueno, ahora ya profesionista egresado de la Universidad Intercultural de Chiapas, de la licenciatura en Ecología y Medio Ambiente, nos hizo favor de hacernos un recorrido por las milpas del lugar. Y fue una experiencia realmente muy emocionante. Espero que quienes me están escuchando y viven en el campo, conocen su trabajo, pues se van a dar cuenta de digamos, del carácter urbano de mi persona. Pues, ya sabes, va uno al campo y se asombra de ver una vaca o se asombra de ver un árbol gigante o una ceiba, no conoce uno
tanto como quisiera, aunque en mi caso pues llevo muchos años yendo a Chiapas y formando parte de este equipo. Pero bueno, algo que me llamó mucho la atención es que en un momento dado que nosotros estábamos caminando por la selva, él nos indicó la transición entre la selva baja y la selva alta. Y nos empezó a explicar cómo es que manejaba la comunidad esa región del paisaje del ejido de Jerusalén. Y pues yo me di cuenta de algo que, insisto, a lo mejor es muy obvio, a eso me refería con lo de una obviedad que pues yo descubrí en ese momento, pero cuando él nos empezó a platicar cómo planeaba sembrar, yo me di cuenta que él pues estaba planeando el modelamiento del paisaje para los próximos 40, 50 años. O sea, en una sección sembraba café, en otra sembraba plátano, otra la dejaban intacta, en otro lugar pues había acaguales de diferentes edades, en un lugar era una reserva para obtener medicinas. Realmente lo que yo me di cuenta es que él estaba incluso pintando el paisaje, porque me dijo que había sembrado varias cosas que eran para que el monte tuviera determinado color. Y bueno, pues la verdad es que yo me di cuenta del enorme trabajo intelectual que existe en el trabajo del campo. Y bueno, indudablemente, sin duda, pues también el enorme esfuerzo físico que implica cultivar la tierra. Y él nos estuvo platicando de algunos experimentos muy interesantes que estuvo haciendo. Primero, por ejemplo, para tratar de domesticar algunas especies silvestres de papaya. Entonces decía que se internaba en la selva, encontraba papaya silvestre y la traía a la milpa y la sembraba, y la papaya tenía efectos desastrosos en el sistema digestivo, no les quiero platicar. Y después, pues volví a producir la papaya y era un poco menos dañina, hasta que finalmente tenía una variedad de papaya que era diferente a la silvestre, todavía muy parecida a ella, pero que ya se podía comer, pero no tenía muy buen sabor. Entonces, una primera cosa que me llamó la atención es que pues, había todo un trabajo de interrelación de los productos, digamos, de las especies silvestres con las especies domesticadas. Y eso pues es una cosa que se oye muy sencilla, pero que implica todo un elemento de fitomejoramiento, de trabajo comunitario que va incidiendo en el mejoramiento de los cultivos. Después nos dijo que él estaba también tratando de introducir algunos cultivos, se refería específicamente a la Jamaica, que pudieran ya otros productos que estaban sembrando en ese momento, que tenían un objetivo muy particular, fortalecer el poder de la comunidad. De tal manera que eso que ellos sembraban les permitiera ser autosuficientes en términos alimentarios y eso les diera el poder para resistir. De tal manera que pues había toda una serie de propósitos económicos, nutricionales, agrícolas, estéticos, políticos, en la decisión de los cultivos que estaban sembrando. Y yo me acordé del trabajo que ha hecho Ekar Wege, otro integrante de la red sobre patrimonio biocultural de CONACYT, a la cual pertenezco también. Ekar habla de cómo, no sé, por ejemplo, las variedades de maíz o de frijol o de nopales, pues son producto de un trabajo milenario, intergeneracional, inteligente, comunitario, realizado en buena medida por las mujeres, porque las mujeres son en los traspatios de alguna manera como el gran laboratorio en el que se hacen experimentos que después se aplican a escala en la milpa y con un espíritu también comunalista. Entonces, pues yo siento que eso pues tiene sin lugar a dudas una racionalidad económica propia, pero que a veces pues cuando no combatimos nuestra propia ceguera, pues somos incapaces de verlo. Me mandan una... O cuando vamos al campo. Y entonces cuando uno ve los libros de Víctor Manuel Toledo o de Ekar Wege o de los propios compañeros indígenas, porque ahora hay pues toda una nueva generación ya de profesionistas egresados, por ejemplo, de las universidades interculturales, y cuando uno ve el trabajo lo que ellos escriben, pues la verdad es que es mucho más fácil ir a una comunidad y desarrollar un poquito más la capacidad de observación. Yo siento que es muy importante que nuestro país entre en un proceso de decolonización mental, de valoración de su propio potencial en función de
su propia historia y de sus propias tradiciones. Y en ese sentido, pues es muy importante que nosotros impulsemos lo que podríamos llamar, lo que los compañeros bolivianos, por ejemplo, de Agruco, como Freddy Delgado, llaman el desarrollo endógeno. Un desarrollo que se base en nuestro propio desideratum, en nuestros propios deseos y no en un afán de imitación. Creo que desafortunadamente estamos en un momento crucial de enorme peligro porque México está siendo muy presionado a integrarse a Norteamérica. A mí me ha dado mucha tristeza ver cómo, a pesar de las virtudes, ventajas, logros históricos que representa el gobierno actual, pues también siento que en algunos puntos, como fue el caso del tema migratorio, ha habido mucha presión para que México piense, entre comillas, como si fuera una comunidad norteamericana integrada por Estados Unidos, Canadá y nuestro propio país. Y creo que en ese ámbito, pues es muy importante regresar a lo del desarrollo endógeno. Por eso pienso que, si bien yo considero la llegada de Víctor Manuel Toledo a la Secretaría de Medio Ambiente y Ecología, junto con todo su equipo, ¿no? Adelita San Vicente, Arturo Argueta, Ramón Mariaca, Benjamín Ortiz, yo lo tomo así como un gran triunfo del movimiento social que logró meterse a las instituciones. Yo me acuerdo, me imagino que tú también, David, cuando el Barzón entró al Congreso, que entraron a caballo y rompieron vidrios y lograron irrumpir en la Cámara de Diputados para frenar una ley. Bueno, Sí, espérame, perdón. Nada más termino. Y entonces, ahora pienso que fue una entrada tersa, ¿no? Una entrada institucional, académica, incuestionable, muy importante. Y en ese sentido creo que se van a poder hacer muchas cosas. Lamento mucho, eso sí, yo no formo parte del equipo que entró al gobierno, es que pues la situación actual implique una coyuntura muy difícil, porque yo coincido contigo que en Tren Maya y el ferrocarril transísmico, pues lo que va a hacer es transnacionalizar el territorio mexicano y romper la lógica comunitaria, y en ese sentido pues son proyectos que resultan indefendibles. Escuchaba yo tu primera parte de la intervención, coincido completamente en que lo que ha habido pues no es una consulta como lo mandata el convenio de la OIT que firmó nuestro país. pues yo agradezco mucho eso. Yo creo que hay varias cosas que quisiera retomar. Una de las cosas que yo creo que es fundamental en ese sentido, pero es regresar a de qué se trata este seminario, Economía Ecológica Radical. Estamos en este seminario proponiendo, explorando y desarrollando, esperamos, una capacidad de crear un análisis muy diferente, una metodología muy, muy diferente para realizar una evaluación precisamente de estos procesos de desarrollo. Tú hablabas muy, muy claramente de esta expresión de tu amigo en el ejido de Jerusalén. Es realmente extraordinario que se está reproduciendo a lo largo y ancho del país. Tú tienes un contacto privilegiado en Chiapas, pero lo estamos viendo en el grupo de Tosepan, lo estamos viendo aquí en Michoacán con los esfuerzos de la comunidad de Cherán de retomar no solamente control de sus bosques, pero de intercalar en sus bosques la capacidad de alimentarse. La capacidad de San Juan Nuevo en Michoacán, la defensa de los nahuas en la costa de Michoacán. Y ayer estábamos en una videoconferencia con grupos Cora que también están buscando la forma de afianzar estas variedades de milpa que son tan importantes. Las variedades de milpa son tan variedades
como cada individuo cultivador que hablas de tu amigo allá en el ejido de Jerusalén. Sí, Sebastián Hernández. Bueno, sí. Yo creo que es muy importante para los asistentes a este seminario, lo van a oír en los días entrantes, de entender que esta discusión no es una discusión solamente multicultural, no es una discusión de privilegiar y celebrar la diversidad, sino es una discusión que tenemos que traducir en nuestro propio trabajo de cómo analizar y cómo entender la extraordinaria capacidad de las comunidades mesoamericanas, no, las comunidades indígenas en todas partes del, bueno, vamos a dejarlo a las Américas, de crear mecanismos, diversos procesos de resistir, oponer y revertir la expansión del capitalismo. En nuestro país ya van 6 proyectos de minería que han tenido que ser retirados por la capacidad de los proyectos de las resistencias comunitarias. Lo estamos viendo en este momento en Canadá, donde los distintos grupos de primeras naciones organizado en un grupo que se llama en inglés Idle No More, están organizándose increíblemente efectivamente, no solamente para resistir, un oleoducto, un gasoducto, sino de imponerlo, de crear, enriquecer y desarrollar nuevos sistemas productivos que recolectan los conocimientos y las relaciones hombre-naturaleza, humanidad-naturaleza, que permite a las comunidades mejorar, profundizar su capacidad de autosustento. En este sentido, Fernanda Ortega, por favor, cierre tu micrófono. En este sentido, la economía ecológica radical difiere y extiende la economía ecológica crítica que mencionamos la semana pasada, porque no estamos solamente promoviendo un análisis de de las resistencias de las organizaciones que están buscando lo que Joan Martínez Ayer habla del ecologismo de los pobres, sino estas comunidades también ahora ya están promoviendo lo que tú citaste de los zapatistas y rememora el grito de Seattle de 1999. Otro mundo es posible. Afortunadamente, en América Latina ya hemos descubierto que no es otro mundo, sino otros mundos, no solamente que son posibles, sino que ya están en construcción. Y eso creo que es la lección que tú nos ofreces con tu intervención hoy en esta videoconferencia. Doctor, quiero pedir la palabra. Sí, pues. Sí, también quiero comentar al doctor Betancur, gracias por esta aceptación de participar. Quiero comentar que lo que estamos formando en este seminario también es una especie de comunidad de aprendizaje. Y quisiéramos, bueno, en mi caso yo quisiera ver la posibilidad de si algunos de los alumnos que están dentro de la videoconferencia
pudieran hacer algún comentario. Reitero esto porque gran parte de la idea del seminario era eso, tratar de llegar a estas nuevas generaciones, dado que nosotros fuimos, como me refiero a nosotros como generaciones, fuimos construidos dentro de esa racionalidad económica y después tratamos de desconstruirla. Y ellos están en un proceso pues de aprendizaje en términos generales. Entonces, a partir de lo que se vio hoy en estos temas, me gustaría oír 2 o 3 reflexiones, sobre todo porque ellos son el México profundo actual. Nosotros ya vamos de salida, nosotros somos un México ya de salida y son de diferentes comunidades. Entonces, quisiera dar la opción, la oportunidad, si alguno de los estudiantes, sobre todo de la Sierra Juárez, pero no se excluyen los demás, quisieran participar para hacer 2 o 3 breves comentarios, esta es la oportunidad. Mario, antes que se hace eso, yo quiero simplemente anotar que vamos a subir a la página como un recurso que los de la UAM dirán cómo hacerlo, 2 videos del grupo Copuda de los valles centrales de Oaxaca sobre la defensa del agua en los valles centrales. Creo que es importante que estos videos fueron hechos por las propias comunidades en las valles centrales de Oaxaca en un esfuerzo que ahora muchos dicen que exitosa para defender y reclamar el control de la gestión del agua en valles centrales de Oaxaca. Entonces, estos videos ofrecen una oportunidad para ver en términos muy prácticos y en términos muy actuales cómo las comunidades están traduciendo su entendimiento de su patrimonio biocultural en una forma de contribuir a mejorar la calidad de vida, no solamente de ellos, sino de toda la población en su área de influencia. Estos videos lo estaremos subiendo en el transcurso de hoy mismo. De acuerdo, sí, excelente observación, porque de hecho ese es con lo que cierra esta sesión, cómo se traduce esa cosmovisión mesoamericana ante proyectos extractivos. En la imagen que tienen ahí precisamente es parte de eso, y hay una especie de sincretismo también. Ustedes pueden ver elementos mesoamericanos con también los católicos. ¿Sí? ¿Alguien habló? Perdón. Sí, doctor, está bien. No, yo nada más quería estar seguro que los asistentes a este seminario sepan que va a haber estos materiales complementarios que pueden consultarlo después de terminado esta sesión. Así es, y también complementar que en la plataforma también tenemos videos, lecturas y las respectivas presentaciones, entonces hay que inscribirse. Bien, entonces un breve espacio, estamos cerrando. Por favor, si alguno de los estudiantes quisiera hacer un comentario breve, por favor. Ya sabes mañana cómo lo saben. Nada más en los viernes. Sí, no, bueno. Apenas venimos primero antes de empezar. Está bien, si no, alguno de los profesores participantes, Belinda, Elia, si no, vamos cerrando. Alguien tiene un micrófono por ahí abierto, está viendo las cuestiones domésticas. Bueno, sí, doctor, entonces cerramos. Continúe usted con el cierre, por favor. Yo te agradezco mucho tu participación en esta sesión. Como tú verás cuando tengas oportunidad, la semana entrante vamos a tener una participación de Joan Martínez Aller y vamos a tener participaciones de otros destacados participantes en nuestro proceso de reconstruir o construir una nueva economía ecológica. Muchas gracias.
Gracias a ti, David. Fue muy interesante. Se ve muy, muy interesante el curso. Sí dan ganas de tomarlo, cómo no. Y bueno, pues te agradezco la oportunidad y le mando un saludo a todos. Gracias, Alberto. Mario, ¿quieres cerrar? Bueno, Reitero, si alguien quiere participar, si no, nada más ratificar que ya está abierta la plataforma. Los que estén interesados tienen que inscribirse. También son dos tipos de inscripciones. Una a la plataforma Zoom de la UAM y otra a la de la Universidad de la Sierra Juárez, donde es más de tipo interactivo. En dado momento, si hay interés, nos mandan un correo y hacemos todo el procedimiento. De ahí en fuera, pues nada más invitarlos para la siguiente sesión, que también será el otro viernes a las 9 de la mañana. Doctor, pues si puede cerrar, por favor. Bueno, les agradezco mucho. Varios están pidiendo el link. Yo confío que la gente de SECAD nos hará el favor de difundir a todos los que están registrados los links para los materiales. sí, buenas tardes, buenos días todavía a todos y a todas. De parte de SECAD, lo que queremos mencionar es que estaremos permanentemente, en caso de necesario, mandando links conforme vayan surgiendo materiales y estaremos pendientes de las necesidades de los profesores Fuente y Barking para pues dar el mejor servicio la próxima semana, el próximo viernes. Agradecemos mucho la participación de todos y todas. Por supuesto, doctor Betancourt, doctor Fuente, doctor Barkin, estamos muy contentos de participar con ustedes en este proceso donde sabemos hoy que otros mundos son posibles y ya están en construcción y me gustaría que con eso nos quedáramos. Muy buenos días. Muy bien, doctor, pues a usted le toca hacer el cierre para despedida. Bueno, yo creía que ya lo había hecho, pero en fin, todo lo vamos a poner también el link a nuestros correos personales si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta particular, y vamos sobre todo a estar tratando de transformar eso en una influencia sobre la comunidad más amplia de economía ecológica. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego, doctor.